Bueno, como ya ustedes saben, estoy de regreso de este viaje por Sudamérica que hemos tenido el hermano Miguel Bermúdez y yo, y en el cual viaje ustedes han tenido parte, ustedes han sido una bendición en este viaje, pues, con sus ofrendas voluntarias, así como los hermanos de Fajardo y los de Ponce, todos han estado en este viaje, aunque ustedes han estado por acá. Y este viaje no ha sido un triunfo nuestro, sino un triunfo y una victoria del Señor, porque Él es el victorioso siempre. Estuvimos en unos cuantos países que les voy a enumerar. El día 5, lunes 5 de este mes, salí hacia Bogotá, Colombia, donde me encontré con nuestro amado hermano Bermúdez. Allí estuvimos en Colombia, estuvimos en una reunión de ministros, había un número grande de ministros reunidos cerquita allí de la capital, y este grupo de ministros que estaba allí congregado, a la cual reunión habían invitado al hermano Bermúdez, y yo estaba con él. Yo lo que hacía más bien era acompañando a nuestro hermano Bermúdez. Y este grupo de ministros que estaba allí congregados había oído acerca de el mensaje, o sea, de estas cosas más profundas, las cuales el profeta ha hablado. Pero también había oído de que nos estábamos bautizando en el nombre del Señor, el nombre nuevo del Señor, y habían oído ciertas cosas que nosotros no hacemos, sino que, como nosotros sabemos, a través de la Biblia han habido siempre tres grupos. Uno es el grupo intelectual que no quiere saber de las cosas profundas y delicadas de la palabra de Dios, porque cree que son muy profundas y muy delicadas y eso nadie lo puede entender, y se quedan alejados, y a cualquier persona que ven que habla de estas cosas profundas le dicen: con ese no se meta, o ese está medio mal tratando de hablar cosas de las cuales no sabe. Pero más bien es que son personas intelectuales las cuales no quieren tener nada que ver con las cosas reales y profundas de la palabra de Dios. Pero también encontramos el otro grupo, que es el que se va a los extremos y cree todo lo que la palabra de Dios dice, pero a eso de la palabra viene y le añade cosas que no van con la palabra, que no corresponden, y cuando le añade esas cosas, entonces lo que hacen es que se convierten en un grupo fanático e equivocado que le añade a la palabra. Y tantos los que están en un lado como los que están en el otro lado, los dos están mal. Porque el otro grupo que se queda acá intelectual no acepta ciertas cosas que ha dicho la palabra y que ha dicho el mensaje de la hora, porque las encuentra muy profundas y muy delicadas. Entonces, lo que hace es que le quita a la palabra. Un grupo que le quita, pero otro se va a los extremos y le añade. Y por eso es que está la sentencia tan tremenda: el que le quite, ahí tiene la sentencia. Pero el que le añada, también tiene su sentencia. Pero también está el grupo que ni le quita ni le añade, sino que se queda con la palabra nada más. Y aunque le parezca bonito lo que este grupo que le añade, aunque le parezca bonito eso que le añadieron, él dice: bueno, pero si no es así, aunque parezca bonito, yo no lo recibo. Yo me quedo con la palabra nada más. Bueno, eso ha pasado en todos los tiempos, y el profeta dijo que habían tres grupos en este tiempo. Y si hay tres grupos, pues hay tres formas de actuar en el mismo mensaje. Entonces habían oído acerca
de que habían algunos bautizando en el nombre nuevo del Señor, y que el nombre, pues, como ya sabemos nosotros, era el nombre William Marion Branham. Esos eran los comentarios que habían oído de un lado, y del otro lado, pues, habían oído los comentarios que todo eso estaba mal. Entonces habían oído a los dos grupos, pero faltaba oír la palabra como es. Entonces faltaba oír lo que el profeta había dicho con relación a todos esos rumores que ellos habían oído. Entonces, bueno, con todos los rumores que ellos habían oído de un lado y de otro, con todo y eso, pues eran ministros muy buenos, muy amables, y eran personas que querían oír ellos personalmente. O sea, que no son personas de esos que le cuentan por allá una cosa y ya, lo dijo fulano de tal que estos hacen así, pues eso es así. No, ellos querían oír personalmente para saber lo que realmente estábamos hablando. Entonces, nos tuvieron entre ellos, y con todos estos obstáculos que habían, entonces pues, el Señor nos guió para estar entre ellos, y bueno, la situación era bien difícil en cuanto a que todo lo que habían oído era contrario. Entonces el Señor nos guió a ponerle una grabación, la grabación aquella de el último culto en donde yo había estado con ustedes, que se tituló El misterio de los truenos, del séptimo sello y de la fe para el rapto. Bueno, que escuchen eso. Al oír eso, pues, como eso todo es palabra, leído ahí de lo que el profeta ha dicho, eso va a romper todas las barreras de incredulidad que hay. Y después, cuando estén listos, pues entonces que le hablamos y que hagan todas las preguntas que quieran. Entonces, escucharon todos esos ministros la grabación, y cuando la escucharon, todas las barreras quedaron rotas, ellos vieron todo claro, y entonces empezamos a platicar con ellos y ellos a hacer preguntas, y comenzamos a predicar entre ellos. Y ya en una mañana que comenzamos bastante tempranito, tuvimos un culto de preguntas y respuestas, y ya como a las 11, pues ya me pasaron la parte para que yo contestara alguna preguntita. Me pusieron el púlpito para contestar algunas preguntitas. Bermúdez dice, yo no estaba muy pendiente del reloj, porque si no, Bermúdez dice que empezaba, me paré como a las 11 y pico por ahí, y cuando ya terminaron ellos de hacer las preguntas y de ser contestadas y de hablar de aquí, del mensaje y de allá, cuando ya pues habíamos concluido, ya no quedaban más preguntas, cuando miraron el reloj eran como las 4:30 de la tarde. Bueno, en un tiempo así pues casi todas las preguntas ya debían de estar contestadas. Pero lo milagroso de todo esto es que todas las barreras de incredulidad fueron rotas, y ellos quedaron contentos y dijeron, bueno, esto no es como hacen aquellos, esto que se van al extremo, y esto no es como dicen por acá estos otros, esto es lo que dijo el profeta. Y si es lo que dijo el profeta, pues el que es de la palabra se queda con la palabra. Y este grupo de ministros, un grupo bastante grandecito allá en Colombia, quedaron muy contentos. Y luego ya la última noche de culto, había culto con toda la congregación, y quisieron que les predicáramos también a la congregación. Y entonces pues le predicamos ese mensajito sencillo de el misterio del séptimo sello, de los truenos y de la fe para el rapto. Y la congregación tenía su corazón abierto y con alegría recibió todo lo que oyó de parte del profeta. Y vieron todo el plan de Dios, vieron cuál era todo el misterio y todo el secreto que estaba escondido, y están muy contentos. Quedaron muy felices con la palabra, y ellos, o este grupo de ministros, pues, por lo que nos demostraron allí, son de esos que no se van ni para este extremo intelectual ni para el extremo fanático, sino que están dispuestos a quedarse con la palabra.
Pero recuerden, por allí, por Colombia, hay algunos que han creído que además de saber el nombre nuevo, que oyeron del nombre nuevo y oyeron acerca de lo que Dios ha estado revelando y que hasta ellos llegó, entonces dijeron, pero hay que añadirle esto también. Se lo añadieron, pues allá ellos. Pero de entre nosotros no ha salido nada de eso. Por supuesto, todos nosotros aquí en Puerto Rico, la congregación que yo pastoreo y yo mismo, y yo creo que todos ustedes también, hemos estado dispuestos hasta bautizarnos en el nombre nuevo si hubiera que hacerlo. Pero no hemos estado dispuestos ni a enseñarle ni a bautizarlos en el nombre nuevo si no hay que hacerlo. Y cuando Dios nos ha mostrado que no hay que hacerlo, entonces le hemos dicho no hay que hacerlo. Porque no queremos irnos ni para un lado ni para otro. Nos quedamos con la palabra, pero de aquí ni de allá le vamos a dar. ¿Por qué? Porque si le añadimos un poquito, la hacemos sin efecto y no va a producir ningún beneficio para usted. Si le quitamos, también la hacemos sin efecto. Y no queremos gozarnos en oír predicación y estar esperando el rapto y cuando llegue, no estar preparado. Queremos que sea la palabra pura del Señor. Y como es, así la dejamos. No le vamos a añadir nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. No le vamos a añadir cositas que se parecen bien o que se vean bonitas. No queremos ser personas raras. Si dicen que somos raros es porque creemos lo que creemos, pero no es que nos hacemos raros, sino que somos, como somos, realistas en cuanto a la palabra. No tratando de encontrarle 5 patas al gato como dicen muchos, sino las que tiene. Entonces, no estamos siendo guiados por imaginación ni nada, sino por el Señor en su palabra. Y cualquier cosa que no cuadre con la palabra, por más bonita que la veamos, la echamos a un lado y no queremos que eso se meta en medio del pueblo. Porque cualquier cosa que no es verdad, no es de Dios. Y si no es de Dios, no queremos nada que no sea de Dios. Bueno, ahí la victoria fue una victoria gloriosa. Ellos quedaron muy contentos. Luego, otro de los ministros que estaba en la reunión quiso que fuésemos a predicarle a su iglesia también. Le predicamos y la congregación, con mucha alegría y mucho gozo, vio todo en cuanto a la palabra. Ya ese otro pastor, pues había estado en una de las reuniones de Venezuela también y había oído bastante y ya tenía su congregación preparada y ellos estaban listos para escuchar cosas más profundas también. El viaje a Colombia fue una victoria del Señor. Sabemos que los que son de la novia, no importa lo que el diablo trate de hacer en contra de ellos, usando el grupo fanático o usando el grupo intelectual, el que es de la verdad escuchará la verdad y la seguirá. Lo vimos en Colombia, pero también vimos que los que se habían ido al extremo fanático, un ministro nos dijo, mire, aunque yo por esto, o sea, creyendo en el bautismo y haciéndole de la manera que lo están haciendo, usando el nombre nuevo y que para redención, no para redención, sino para reclamación, él nos dijo, yo con esto me voy al infierno si me tengo que ir. Bueno, ese es allá problema de él. El que no está lejos. El que le añadiere, pues, allá él va a recibir conforme a lo que haga. El que le quite también, pero el que se quede con la palabra, pues, le espera la gran cena del Cordero. Luego pasamos, por ahí me parece que es por ahí por Colombia también, que ha salido algo, ¿es Colombia o es Bolivia? No recuerdo bien, Bermúdez es el que tiene una mente ahí que recuerda cuántos sitios hay y cuánto nombre hay. Pues hay un sitio por ahí por la América Latina también que creen que hay un octavo ángel y que el octavo ángel es el pastor de ustedes. Bueno, por lo menos si creyeran así hasta el momento en que escucharan todo lo que tienen que oír,
y que escucharan abiertamente, yo no soy, sino que después del séptimo no viene ningún otro ángel terrenal, sino que el que vino fue Cristo en el séptimo. Bueno, eso sería una bendición, pero casi siempre cuando le da a la gente con decir que fulano de tal es tal o cual, aunque la misma persona le diga yo no soy, siguen creyéndolo. Bueno, también nosotros hemos sabido que también han dicho que él es uno de los dos profetas que va a ir a predicarle a Israel, lo quieren meter para la gran tribulación también. Pero ¿quién? Es más, mira, a cualquiera de ustedes que le diga, mira, tú eres uno de los dos profetas que va a predicarle a Israel, lo que le están diciendo es que no se va a ir en el rapto. Eso, pues no cuadra ni con lo que uno cree. Bueno, pero es que todas esas clases de espíritus tienen que salir y uno tiene que saber dónde está parado, y cuando uno sabe dónde está parado, cualquiera le dice, tú eres esto, y uno sabe quién es uno. Uno le dice, no. El diablo mismo le dice a usted que usted no es un escogido. Pero ¿a quién usted le va a creer? ¿Al diablo o lo que dice el Señor? El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y usted ha oído la voz de Dios que estuvo en el profeta, usted es oveja. Así es que todas esas cosas tienen que venir, pero nosotros sabemos que tenemos que estar en la palabra y de ahí no movernos. Luego de ahí de Colombia estuvimos hasta el día 8 y luego pasamos el viernes 9, pasamos a Quito, Ecuador. Todos esos sitios están fríos, en este tiempo es tiempo de invierno, están bien fríos y un poquito molestoso el ambiente por la humedad que hay también, le afecta a cualquiera. Pasamos a Quito, Ecuador, y allí pues íbamos a estar viernes, sábado, domingo y lunes íbamos luego a salir rumbo a Lima, Perú. Pero cuando llegamos allí a Quito, Ecuador, fuimos a donde vive el pastor de allí, estuvimos hablando con él durante el día, luego ellos tenían culto en esa noche, nos invitaron a predicarles también, luego de haberle explicado a él todo el mensaje, ya él también había escuchado alguna grabación, había escuchado algo y estaba muy contento, y le predicamos también a la iglesia, y luego vimos que todo el trabajo que íbamos a hacer viernes, sábado y domingo, y luego regresar lunes, en un solo día, en el día del viernes, fue hecho. Y entonces dijimos, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es salir mañana sábado rumbo a Lima, Perú. El Señor nos está adelantando estos días, así es que si estos 2 días los podemos seguir adelantando en todos los lugares que vayamos, llegaríamos a Venezuela con 2 días de adelanto y serviría para hacer algún trabajo allí en Barquisimeto, ya sea en la imprenta o sacar algunas copias de grabaciones para luego llevarla a la reunión de ministros de allá de San Félix de Venezuela, pues sería una gran bendición. Bueno, estábamos viendo la cosa así, el Señor nos adelantó 2 días, pues vamos a ver si lo podemos seguir adelantando en todo el viaje para que nos sobren esos días para hacer algún trabajito más allá en Venezuela. Eso era nuestro pensamiento. Luego, ese día, amanecer sábado, nos aparecimos en el aeropuerto porque nos dijeron que no podían hacer reservaciones y que todo estaba lleno. Bueno, pero si el viaje era del Señor y el adelanto era del Señor, el Señor nos iba a proveer lugar. Entonces, tempranito estuvimos en el aeropuerto, nos dijeron, apúntense ahí en la lista de espera, todo está lleno, así es que nos apuntaron, así es que quédense por ahí esperando y después como a las 8 menos cuarto, pasen por aquí otra vez a ver si hay lugar. Bueno, pusimos el caso en las manos del Señor y más o menos a la hora que nos dijeron, el hermano Bermúdez entonces fue con los pasajes, seguida le chequearon los pasajes, nos recogieron las maletas y embarcamos seguida, y personas que tenían reservaciones yo creo que no pudieron montarse, parece que se les pegó la sábana. Imagínense esos lugares que son tan fríos,
Eso allí, levantarse uno a las 6 de la mañana, eso es como usted levantarse aquí a las 4 de la mañana. Entonces, tiene que haber sido eso, que el Señor haya obrado de esa manera, porque Él era el que estaba adelantando todo el viaje. Nos montamos y aparecimos allá en Lima, Perú, el sábado, el día que no nos estaban esperando. Nos esperaban lunes, iban a tener los ministros y reuniones de ministros lunes, martes y miércoles, y nos les aparecimos sábado, y les llamamos por teléfono desde el aeropuerto, allá en Lima, Perú, llamamos al pastor Moisés Concha Miche, y enseguida vino a buscarnos al aeropuerto muy contento y sorprendido que habíamos llegado con 2 días de adelanto. Nosotros mismos no entendíamos, estábamos mirando el adelanto ese como una bendición para regresar con 2 días de antemano allá a Venezuela y hacer algún trabajito más. Entonces ese sábado llegamos a la casa donde vive el hermano Moisés, donde vive nuestro hermano Víctor, también dueño de el lugar del edificio, donde también está la iglesia. Y en la habitación estuvo contándonos el pastor, nuestro hermano Moisés, acerca de algo que ellos habían visto. Porque ellos ya habían escuchado las grabaciones de aquí de Puerto Rico, ya habían recibido el nombre nuevo y todo. Entonces, algunos allá se pusieron a buscar, ellos, algo más. Porque ellos dijeron, hay algo más, vamos a encontrarlo. Y se pusieron a orar y a buscar, y 2 muchachos jóvenes en edad, 2 hermanos carnales, se pusieron también a buscar y a orar, y según nos cuentan, pues que descubrieron que lo otro que faltaba era que había que bautizarse en el nombre nuevo para reclamación. Y el hermano Moisés también nos dice que él veía que era bíblico, y él con su congregación estaba dispuesto a dar ese paso. Y nos dice, y para mañana domingo, después del culto, todos los hermanos están preparados para ir a las aguas. Ahí en el patio tenemos el bautisterio, un bautisterio grandísimo, lo tenemos ahí llenito de agua. Esa agua debería estar congelada, porque eso allí es demasiado de frío, y estaban dispuestos después del culto de la mañana de ese domingo ir a las aguas. Y nosotros íbamos a llegar lunes. Y el Señor nos adelantó el viaje y llegamos sábado. Entonces nosotros dejamos que Él nos contara todito. Él, hermano Bermúdez y yo estábamos con él en el cuarto oyéndole, y cuando él terminó, lo más contento de contándonos todo, entonces nos dijo también que el joven, un joven con su hermano carnal, casado, pues habían visto esto y ya se habían ellos bautizado, esos 2 muchachos. Pero la congregación del hermano Moisés estaba esperando y lo estaban ajorando para que lo hiciera rápido. Pero él estaba aguantadito y ya ese domingo lo iba a hacer. Y el Señor nos adelantó y llegamos sábado. Entonces, luego que Él nos explicó todito, entonces nosotros le mostramos el cuadro, el plano de la Biblia, y le mostramos que los discípulos, luego que ellos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, de ahí en adelante fue que ellos comenzaron a bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Pero antes no está registrado en la Biblia. Y los discípulos, los 120, entraron y recibieron en el aposento alto el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo que ya tenían. No dice la Biblia que durante los 10 días se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, sino que ellos, con el bautismo que ya habían recibido, ellos recibieron el Mesías, porque el bautismo de Juan era bautismo
para arrepentimiento, diciéndole que creyeran en el que habría de venir. Y ellos fueron bautizados y creyeron en el que había de venir y lo recibieron. Entonces, con ese mismo bautismo entraron al aposento alto y recibieron también la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante a todos los que vinieron, porque entonces cuando Pedro predicó aquel mensaje tan tremendo que predicó el día de Pentecostés y acusó a aquella generación por la crucifixión de Cristo, entonces aquella gente que estaban escuchando vieron que ellos eran culpables de la crucifixión de Cristo y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero los 120 no estaban acusados de la crucifixión de Cristo. Ellos le habían recibido estando allí con ellos. Le habían reconocido. Pedro había hecho la declaración más tremenda por la revelación divina, diciendo quién era aquel que estaba allí con ellos. Le habían recibido. Pero aquellas otras gente estaban siendo acusados y eran culpables de la crucifixión de Cristo y tenían que arrepentirse y ser bautizados. Y así Pedro se lo dijo y ellos se arrepintieron y fueron bautizados. Pero antes de eso no encontramos en la Biblia que bautizaran a alguien en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo que había era el bautismo del precursor de Cristo. Entonces, encontramos que al no haber registro bíblico de esa manera, entonces nosotros estamos también pasando por las mismas etapas. Dios fue manifestado allá en carne y fue rechazado por la gente, pero fue recibido por aquel grupito. Luego dejó su cuerpo, dejó su trabajo aquí en la tierra en carne humana y ascendió a los cielos. Y los discípulos se fueron al aposento alto. Y allí esperaron hasta recibir lo que el Señor les había prometido. Así también nosotros estamos. Dios se ha manifestado en carne en este tiempo, ha terminado su trabajo a través de ese cuerpo, lo terminó, reveló todo lo que iba a revelar, hizo la reclamación, y nosotros actualmente nos encontramos no en la edad de la Odisea, sino en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra, que es el aposento alto. Y ahí estamos desde el 65 que Él se fue. Y ya llevamos 9 años. Estamos en el 74. Por lo tanto, durante ese lapso de tiempo de esos 9 días o 10 días, allí no dice que alguien se fue a bautizar. Allí dice que estaban todos unánimes juntos y estaban orando. Entonces allí había oración. Y el Señor les había dicho, todo lo que pidan en mi nombre será concedido. Estaban orando ya en ese nombre, pero no estaban bautizando a nadie, aunque tenían la orden de bautizar, pero primero tenían que ser llenos del Espíritu. Y no estaban predicando lo que ellos creían, no lo estaban predicando afuera, sino entre ellos mismos, los que estaban allí. Y esa es la posición de la novia hoy. Lo que sabemos y Dios ha revelado es para nosotros, no es para que el mundo lo sepa. Y así está la novia hoy y está esperando. Allá ellos estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo, las primicias del Espíritu. Acá la novia está esperando la doble porción, el bautismo del Espíritu, pero en plenitud. La misma cosa. Entonces estamos en los mismos pasos y tenemos un plano aquí. Lo que tenemos es que saber leer el plano para saber los pasos que siguen, para nosotros saber lo que vamos a hacer. Entonces, si ese paso no lo encontramos ahí, no lo podemos dar. Y si no lo podemos dar, cualquiera que lo dé está fuera de lugar haciéndolo. Y el profeta dice que entre los discípulos le decían a ellos mismos allí en el aposento alto, se decían, bueno, ya lo tenemos, ya es hora de salir. ¿Ves? Ya es hora de salir a predicar.
Pero dice el profeta que Pedro se levantaba y decía, no, todavía no es hora. Porque el profeta Joel dijo así, 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 y esto se tiene que cumplir para después salir. ¿Ve? Había una persona allí o habían personas allí que conocían lo que tenía que cumplirse antes de hacer ciertas cosas. Y ellos sabían lo que tenía que cumplirse para ellos saber que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así como nosotros hoy sabemos que hay ciertas cosas que son señal para nosotros para conocer cuando la novia tendrá o tenga la plenitud de Dios. Por lo tanto, Pedro allí no permitió que comenzaran, pero habían como 500 por 9 días, porque ya el día número 10 ya estaban todos listos, pero lo que quedaban eran 120. Así es que se fueron unos pocos porque no estaban de acuerdo con las cosas como estaban siendo enseñadas y siendo colocadas cada cosa en su lugar, porque es que Dios tiene un orden, y Dios también tiene las personas que Él quiere usar para hacerse cada cosa. A unos Dios los tiene para una cosa, a otros Dios los tiene para otra. Y cualquiera que ocupe el lugar de otro está ocupando un lugar donde Dios no lo ha puesto y llevará las consecuencias. Bueno, cuando le mostramos todo esto a nuestro hermano Moisés, un ministro muy humilde y muy sincero y muy decidido, dispuesto a todo por la palabra y por el nombre nuevo, pues él cuando vio todo esto, se gozó en grande manera y vio entonces por qué el viaje el Señor lo había adelantado. Y entonces nos dice, gracias al Señor, ya para mañana todo esto iba a ser hecho y ya el lunes era muy tarde. Entonces, al otro día, esa misma noche entonces, estuvimos con algunos ministros que estaban allí, estuvimos en reunión y le explicamos el plano completo a los demás ministros. Y ellos también lo vieron y se gozaron en grande manera. Bueno, entonces ya al otro día, pues en el culto de la mañana, de domingo en la mañana, el hermano Moisés quiso que nosotros predicásemos y le predicamos a la congregación, le predicamos un mensajito sencillo, claro, acerca de lo que es los truenos, el séptimo sello, la fe para el rapto y todas estas cosas, y le explicamos acerca de la hora en que estamos, le mostramos el plano completo de la hora en que estamos, y le hablamos acerca del bautismo en agua, cómo hay que hacerlo hoy, como ha dicho el profeta, y que con el bautismo que ellos tenían del primer precursor de Cristo allá, entraron al día de Pentecostés y recibieron el Espíritu. Y así nosotros con el bautismo que ha sido restaurado por el segundo precursor, que ha sido el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con ese bautismo restaurado entramos nosotros para recibir toda la plenitud de Dios. Y la congregación también está una congregación decidida, una congregación valiente, una congregación que no le importaba lo que pudieran decir los demás, que había venido preparada para bautizarse en esa mañana después del culto, cuando escucha todas estas cosas, que estas cosas si uno va con mucha delicadeza no se atreve a decirlas, pero cuando uno sabe que lo que está hablando es la palabra, pues esta es la palabra, punto. Y cuando la congregación completa, ya el pastor lo había visto y los demás pastores, pero cuando la congregación completa escucha estas cosas y ve el cuadro completo, allí se quedó el agua. Allí se quedó el agua y luego vinieron por la tardecita o ya oscureciendo para estar en otro culto más y entonces seguir escuchando la palabra del Señor. Bueno, estuvimos con la congregación domingo en la mañana y domingo en la noche y dijimos, bueno, ya esto está arreglado todo, así es que vamos para el aeropuerto mañana, lunes por la mañana. Vamos a salir para Bolivia, porque ya como Dios ha obrado aquí en medio de los hermanos,
ya todo está claro. A nosotros pues, nos contaron el hermano, o sea, los dos jóvenes estos, uno ya es casado, el otro no, estos dos muchachos que no son levitas y se pusieron a buscar cosas que corresponden a ministros y que vieron cosas, pero lo que habían visto no estaba de acuerdo al plano y hasta se habían bautizado. Entonces el hermano mayor vino donde nosotros y nos contó, llorando, nos contó que su hermano estaba mal de la mente, se había puesto malo de la mente, que en esos días pues de noche se había ido corriendo y gritando descalzo, y eso es en Lima, Perú, que eso el frío es tremendo, y corriendo por las calles, y él tuvo que irsele detrás a buscarlo, y logró convencerlo, le siguió la corriente, hasta que pudo traerlo para la casa, y allá tuvo que amarrarlo, porque lo había tomado un espíritu, y estaba loco completamente, y el hermano estaba muy triste y muy angustiado, y nos estaba contando eso domingo por la noche, no, lunes por la mañana, y nosotros ya nos íbamos lunes por la mañana. Entonces, bueno, nosotros nos vamos para Bolivia, en esta mañana vamos para el aeropuerto tempranito, y el muchacho contándonos, y estuvo con nosotros en el aeropuerto, todo llorando por la condición de su hermanito, y ellos sabiendo que habían tenido la culpa, porque es que el que toque el arca sin ser levita, poco le pasó. Porque en una ocasión, en los tiempos de David, uno se puso a tocarla para que no se cayera, y se murió. Y nadie lo fue a resucitar. Bueno, y este muchacho estaba muy triste por causa de su hermano, y nos decía que su hermano empezaba a gritar y a hablar cosas en la casa, totalmente loco. Estaba listo para estar en un manicomio, mejor que estar en una casa. Bueno, y nosotros pues estábamos muy sentidos, muy adoloridos en nuestro interior, y llenos de compasión por ese joven que había tocado la palabra, el arca, y le había pasado eso. Pero teníamos que salir para Bolivia, y queríamos adelantar esos 2 o 3 días que ya habíamos adelantado allá en el Ecuador, porque queríamos hacerle un trabajito extra allá en Venezuela cuando llegáramos, para sacarle algunas copias de grabaciones y así tenerle a los pastores en la reunión de ministros. Bueno, pero no nos detuvo el caso del muchacho, pero llenos de compasión por dentro, por causa del muchacho. Y nos mirábamos, Bermúdez y yo, si tuviéramos oportunidad para ir y orar por él, pero no tenemos. Nos fuimos al aeropuerto allá. No había lugar para nosotros viajar, no teníamos ni reservaciones, porque la reservación que teníamos era para viajar jueves, y queríamos viajar lunes, adelantar esos 2 o 3 días. De esa manera llegamos por una línea aérea, había un poquito, nos hubieran podido meter, pero hubo problemas con el pasaje, y había que sacarlo uno por allá en otra línea para juntarlo con ese y podernos meterle en el avión, y allá pues se dieron tanto puesto allá que cuando vinimos ya se había ido el avión, ya no podían llevarlo. Entonces en la otra línea nos dijeron, bueno, esperen un rato a ver si podemos acomodarlo después que entren los que ya tienen las reservaciones, porque está todo lleno. Después ya lo último apareció un huequito y nos acomodaron, y allá nos montamos en el avión lo más contentos. Bueno, ya estamos listos para llegar a Bolivia, pero con el muchacho en el corazón, lástima por el muchacho, compasión, y pensábamos y nos mirábamos si tuviéramos oportunidad, pero no la hay. Nos da pena tener que salir y que se quede un muchacho en esa condición, y ya ellos sabiendo que es que se adelantaron, que es que hicieron lo que no debían de hacer, y nos daba mucha lástima, y también sabíamos que ese caso pues podían usarlo para tratar de combatir la verdad que Dios ha dicho a través del profeta, porque lo iban a usar. Entonces
Bueno, pero de todos modos ya estábamos en el avión también y deseábamos irnos. Y de momento dicen, a través de los micrófonos, a todos los pasajeros queremos anunciarle que el aeropuerto de Bolivia ha sido cerrado por causa de la nieve, así es que por favor tomen sus equipajes, bájense del avión y recojan sus otros equipajes allá, porque no pueden viajar hacia allá. Bueno, nos miramos y bueno, parece que la obra no está terminada. Entonces, bajamos seguida, fuimos a la línea aérea, que teníamos reservación para salir jueves, y le dijimos, bueno, que nos confirmaran lo del viaje del jueves, lo dejamos confirmado todo, y entonces le dijimos a los hermanos, el hermano Moisés Conchamiche, y el otro hermanito el hermano del muchacho que se volvió loco, y los otros hermanos no se habían ido todavía, estaban arriba, mirando a ver cuando el avión saliese. Y ellos cuando nos ven bajar, se pusieron bien contentos. Bueno, muchas veces pues pasa eso, que uno se pone más contento porque una persona no se vaya que porque se vaya. Entonces se pusieron bien contentos y riéndose ellos, bajaron a recibirnos y nosotros arreglamos los pasajes para salir. Bueno, entonces vamos a salir jueves y vamos a ver qué el Señor tiene. Entonces, ya oscureciéndole, el hermano del muchacho que estaba loco quiso que fuésemos para orar, para que orásemos por el muchacho. Entonces fuimos allá, entramos al cuarto, nos quedamos quietos escuchando al muchacho a ver cuál era su condición, y era una condición triste, triste, triste. Estaba totalmente fuera de sí, totalmente loco. Y nos dio mucha pena, mucha lástima. Había un grupo de ministros allí con nosotros, y entonces nos pusimos de acuerdo, el hermano Bermúdez, el pastor, el hermano Moisés y yo, y le pedimos a los otros que estaban allí, demás ministros y familiares, que nos dejaran solos en el cuarto con el muchacho, porque ya habíamos oído lo que hablaba y sabíamos ya entonces todo lo que estaba pasando y la condición del muchacho. Más bien lo que estaba hablando era el espíritu ese a través del muchacho, ese demonio, y su hermano pues estaba muy triste y arrepentido también por lo que había pasado y lo que habían hecho. Entonces viendo que no estaban rebeldes, sino que estaban en buena disposición para arreglar todo, entonces oramos por el jovencito, y luego que reprendimos todo, luego oramos nuevamente para despedirnos y dejarle el caso en las manos del Señor. La cosa se quedó como estaba cuando llegamos. El muchacho seguía hablando cosas y disparates y un montón de cosas. Bueno, nos fuimos, le dijimos a la familia, bueno, ya el caso está en las manos del Señor y la obra es del Señor. Pero todo el mundo lo veía igualito. Nos fuimos a la casa confiados en el Señor. Eso fue como a las 8 de la noche. Ya como a las 9 o las 10 de la noche llegó el hermano a la casa donde nos hospedábamos y nos dice, ya el muchacho recobró el conocimiento. Empezó a llamar, nos empezó a llamar a nosotros, nos reconoció a todos nosotros y se ha levantado. Bueno, si uno se pone a mirar, bueno, oré y no veo nada, no pasó nada. Entonces Dios no puede obrar. La fe suya no es la fe genuina. La fe genuina es que después que usted ha dicho la palabra, usted sigue andando y se olvida del resto. Porque lo que ha sido hablado tiene que ocurrir. Pase un minuto, o pase una hora, o pase un año, o pase 1000 años, pero ocurrirá lo que ha sido hablado. No importa el tiempo que pase. Entonces,
Su hermano, imagínese, qué alegría para su hermano ver que su hermanito había sido libertado, había recobrado el conocimiento. Piense usted en un hermano suyo que estuviera en esa condición. Bueno, entonces todos estábamos muy contentos por lo que Dios había hecho, el pastor también muy contento por lo que Dios había hecho, y ya al otro día volvió su hermano a decir, no está mejor, sigue bien el muchacho. Entonces nos dice después en esos otros días que seguimos allí, porque entonces nos tuvimos que quedar hasta el jueves, y entonces le predicamos en otras ocasiones más a la congregación que iba para oír la palabra. Y cada día el muchacho iba recuperando más, pero hacía muchos días que no comía. Entonces estaba demasiado débil, hacía como 15 días que no comía, entonces cerraba la boca y no dejaba que le metieran nada en la boca. Y había estado estudiando muchísimo tiempo de día y de noche buscando cosas que no le corresponde a uno que no sea ministro. Es más, ni aún a los ministros nos corresponde buscar, sino ponerlo en las manos del Señor para esperar si Él tiene algo. Entonces, había estado en una situación muy crítica y su papá, que es inconverso, quiso llevarlo a un hospital para que se restableciera y lo alimentasen. Pero ya bien, en cuanto a sus facultades mentales, ya libre de esa posesión de demonio que tenía. Bueno, me imagino que el papá estaría bien contento también. Ahora lo que él quería era que se restableciese, cogiera fuerza, comiera bien y estuviera al cuidado. Ustedes saben que cuando una persona ha estado muchos días sin comer y le dan una comida muy fuerte, puede hasta morirse. Así es que su papá, pues, no estuvo mal que él actuara de esa manera. No fuera que después del Señor haber logrado se le fuera a morir el muchacho en la casa y entonces la cosa fuera peor. Bueno, en todo Dios mete su mano para que todo sea dirigido por Él. Cuando ya nos fuimos, que salimos, pero de ahí en adelante a todos los que vinieron, porque entonces cuando Pedro predicó aquel mensaje tan tremendo que predicó el día de Pentecostés y acusó a aquella todos generación al celular, todos al libro, por la porque todos vamos a ser crucifixión de edificados. Cristo, entonces aquella gente que estaban escuchando vieron que ellos eran culpables de la crucifixión de Cristo y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero los 120 no estaban acusados de la crucifixión de Cristo. Ellos le habían recibido estando allí con ellos. Le habían reconocido. Pedro había hecho la declaración más tremenda por la revelación divina, diciendo quién era aquel que estaba allí con ellos. Le habían recibido. Pero aquellas otras gente estaban siendo acusados y eran culpables de la crucifixión de Cristo y tenían que arrepentirse y ser bautizados. Y así Pedro se lo dijo y ellos se arrepintieron y fueron bautizados. Pero antes de eso no encontramos en la Biblia que bautizaran a alguien en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo que había era el bautismo del precursor de Cristo. Entonces, encontramos que al no haber registro bíblico de esa manera, entonces nosotros estamos también pasando por las mismas etapas. Dios fue manifestado allá en carne y fue rechazado por la gente, pero fue recibido por aquel grupito. Luego dejó su cuerpo, dejó su trabajo aquí en la tierra en carne humana y ascendió a los cielos. Y los discípulos se fueron al aposento alto. Y allí esperaron hasta recibir lo que el Señor les había prometido. Así también nosotros estamos. Dios se ha manifestado en carne en este tiempo, ha terminado su trabajo a través de ese cuerpo, lo terminó, reveló todo lo que iba a revelar, hizo la reclamación y
nosotros actualmente nos encontramos no en la edad de la Odisea, sino en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra, que es el aposento alto. Y ahí estamos desde el 65 que él se fue, y ya llevamos 9 años, estamos en el 74. Por lo tanto, durante ese lapso de tiempo de esos 9 días o 10 días, allí no dice que alguien se fue a bautizar. Allí dice que estaban todos unánimes juntos y estaban orando. Entonces allí había oración, y el Señor les había dicho, todo lo que pidan en mi nombre será concedido. Estaban orando ya en ese nombre, pero no estaban bautizando a nadie, aunque tenían la orden de bautizar, pero primero tenían que ser llenos del Espíritu. Y no estaban predicando lo que ellos creían, no lo estaban predicando afuera, sino entre ellos mismos, los que estaban allí. Y esa es la posición de la novia hoy. Lo que sabemos y Dios ha revelado es para nosotros, no es para que el mundo lo sepa. Y así está la novia hoy y está esperando. Allá ellos estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo, las primicias del Espíritu. Acá la novia está esperando la doble porción, el bautismo del Espíritu, pero en plenitud. La misma cosa. Entonces estamos en los mismos pasos y tenemos un plano aquí. Lo que tenemos es que saber leer el plano para saber los pasos que siguen, para nosotros saber lo que vamos a hacer. Entonces, si ese paso no lo encontramos ahí, no lo podemos dar. Y si no lo podemos dar, cualquiera que lo dé está fuera de lugar haciéndolo. Y el profeta dice que entre los discípulos le decían a ellos mismos allí en el aposento alto, se decían, bueno, ya lo tenemos, ya es hora de salir. ¿Ves? Ya es hora de salir a predicar. Pero dice el profeta que Pedro se levantaba y decía, no, todavía no es hora. Porque el profeta Joel dijo así, 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 y esto se tiene que cumplir para después salir. ¿Ves? Había una persona allí, o habían personas allí, que conocían lo que tenía que cumplirse antes de hacer ciertas cosas. Y ellos sabían lo que tenía que cumplirse para ellos saber que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así como nosotros hoy sabemos que hay ciertas cosas que son señal para nosotros para conocer cuando la novia tendrá o tenga la plenitud de Dios. Por lo tanto, Pedro allí no permitió que comenzaran, pero habían como 500 por 9 días, porque ya el día número 10 ya estaban todos listos, pero lo que quedaban eran 120. Así es que se fueron unos pocos porque no estaban de acuerdo con las cosas como estaban siendo enseñadas y siendo colocadas cada cosa en su lugar, porque es que Dios tiene un orden. Y Dios también tiene las personas que Él quiere usar para hacerse cada cosa. A unos Dios los tiene para una cosa, a otros Dios los tiene para otra. Y cualquiera que ocupe el lugar de otro está ocupando un lugar donde Dios no lo ha puesto y llevará las consecuencias. Bueno, cuando le mostramos todo esto a nuestro hermano Moisés, un ministro muy humilde y muy sincero y muy decidido, dispuesto a todo por la palabra y por el nombre nuevo, pues él cuando vio todo esto, se gozó en grande manera y vio entonces por qué el viaje el Señor lo había adelantado. Y entonces nos dice, gracias al Señor, ya para mañana todo esto iba a ser hecho y ya el lunes era muy tarde. Entonces, al otro día, esa misma noche entonces, estuvimos con algunos ministros que estaban allí, estuvimos en reunión y le explicamos el plano completo a los demás ministros. Y ellos también lo vieron y se gozaron en grande manera. Bueno, entonces ya al otro día, pues, en el culto de la mañana, de domingo en la mañana, el hermano Moisés quiso que nosotros predicásemos, y le predicamos a la congregación, le predicamos un mensajito sencillo, claro, acerca de
lo que es los truenos, el séptimo sello, la fe para el rapto y todas estas cosas, y le explicamos acerca de la hora en que estamos, le mostramos el plano completo de la hora en que estamos, y le hablamos acerca del bautismo en agua, cómo hay que hacerlo hoy, como ha dicho el profeta, y que con el bautismo que ellos tenían del primer precursor de Cristo allá, entraron al día de Pentecostés y recibieron el Espíritu. Y así nosotros con el bautismo que ha sido restaurado por el segundo precursor, que ha sido el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con ese bautismo restaurado entramos nosotros para recibir toda la plenitud de Dios. Y la congregación también está una congregación decidida, una congregación valiente, una congregación que no le importaba lo que pudieran decir los demás, que había venido preparada para bautizarse en esa mañana después del culto, cuando escucha todas estas cosas, que estas cosas si uno va con mucha delicadeza no se atreve a decirlas. Pero cuando uno sabe que lo que está hablando es la palabra, pues esta es la palabra, punto. Y cuando la congregación completa, ya el pastor lo había visto y los demás pastores, pero cuando la congregación completa escucha estas cosas y ve el cuadro completo, allí se quedó el agua. Allí se quedó el agua y luego vinieron por la tardecita o ya oscureciendo para estar en otro culto más y entonces seguir escuchando la palabra del Señor. Bueno, estuvimos con la congregación domingo en la mañana y domingo en la noche y dijimos, bueno, ya esto está arreglado todo, así es que vamos para el aeropuerto mañana, lunes por la mañana. Vamos a salir para Bolivia, porque ya como Dios ha obrado aquí en medio de los hermanos, ya todo está claro. A nosotros pues, nos contaron el hermano, o sea, los dos jóvenes estos, uno ya es casado, el otro no, estos dos muchachos que no son levitas y se pusieron a buscar cosas que corresponden a ministros y que vieron cosas, pero lo que habían visto no estaba de acuerdo al plano y hasta se habían bautizado. Entonces el hermano mayor vino donde nosotros y nos contó, llorando, nos contó que su hermano estaba mal de la mente, se había puesto malo de la mente, que en esos días pues de noche se había ido corriendo y gritando descalzo, y eso es en Lima, Perú, que eso el frío es tremendo, y corriendo por las calles, y él tuvo que irse detrás a buscarlo, y logró convencerlo, le siguió la corriente, hasta que pudo traerlo para la casa, y allá tuvo que amarrarlo, porque lo había tomado un espíritu, y estaba loco completamente, y el hermano estaba muy triste y muy angustiado, y nos estaba contando eso lunes por la mañana, y nosotros ya nos íbamos lunes por la mañana. Entonces, bueno, nosotros nos vamos para Bolivia, en esta mañana vamos para el aeropuerto tempranito, y el muchacho contándonos, y estuvo con nosotros en el aeropuerto, todo llorando por la condición de su hermanito, y ellos sabiendo que habían tenido la culpa, porque es que el que toque el arca sin ser levita, poco le pasó. Porque en una ocasión, en los tiempos de David, uno se puso a tocarla para que no se cayera, y se murió. Y nadie lo fue a resucitar. Bueno, y este muchacho estaba muy triste por causa de su hermano, y nos decía que su hermano empezaba a gritar y a hablar cosas en la casa, totalmente loco. Estaba listo para estar en un manicomio, mejor que estar en una casa. Bueno, y nosotros pues estaba muy sentido, muy adolorido en nuestro interior y lleno de compasión por ese joven que había tocado la palabra, el arca, y le había pasado eso. Pero teníamos que salir para Bolivia y queríamos adelantar esos 2 o 3 días que ya habíamos adelantado allá en el Ecuador, porque queríamos hacerle un trabajito extra allá en Venezuela cuando llegáramos.
para sacar algunas copias de grabaciones y así tenerle a los pastores en la reunión de ministros. Bueno, pero no nos detuvo el caso del muchacho, pero llenos de compasión por dentro por causa del muchacho. Y nos miramos, Bermúdez y yo, si tuviéramos oportunidad para ir y orar por él, pero no tenemos. Nos fuimos al aeropuerto allá, no había lugar para nosotros viajar, no teníamos ni reservaciones porque la reservación que teníamos era para viajar jueves y queríamos viajar lunes, adelantar esos 2 o 3 días de esa manera. Llegamos por una línea aérea, había un poquito, nos hubieran podido meter, pero hubo problemas con el pasaje y había que sacarlo uno por allá en otra línea para juntarlo con ese y podernos meterle en el avión, y allá pues se dieron tanto puesto allá que cuando vinimos ya se había ido el avión, ya no podían llevarlo. Entonces en la otra línea nos dijeron, bueno, esperen un rato a ver si podemos acomodarlo después que entren los que ya tienen las reservaciones, porque está todo lleno. Después ya lo último, apareció un huequito y nos acomodaron. Y allá nos montamos en el avión, lo más contentos. Bueno, ya estamos listos para llegar a Bolivia. Pero con el muchacho en el corazón, lástima por el muchacho, compasión. Y pensábamos y nos mirábamos si tuviéramos oportunidad, pero no la hay. Nos da pena tener que salirle y que se quede un muchacho en esa condición, y ya ellos sabiendo que es que se adelantaron, que es que hicieron lo que no debían de hacer, y nos daba mucha lástima, y también sabíamos que ese caso pues podían usarlo para tratar de combatir la verdad que Dios ha dicho a través del profeta, porque lo iban a usar. Entonces, bueno, pero de todos modos ya estábamos en el avión también, y deseábamos irnos. Y de momento dicen, a través de los micrófonos, a todos los pasajeros queremos anunciarle que el aeropuerto de Bolivia ha sido cerrado por causa de la nieve, así es que por favor tomen sus equipajes, bájense del avión y recojan sus otros equipajes allá, porque no pueden viajar hacia allá. Bueno, nos miramos y bueno, parece que la obra no está terminada. Entonces, bajamos seguida, fuimos a la línea aérea, que teníamos reservación para salir jueves, y le dijimos, bueno, que nos confirmaran lo del viaje del jueves. Lo dejamos confirmado todo, y entonces le dijimos a los hermanos, el hermano Moisés Conchamiche y el otro hermanito el hermano del muchacho que se volvió loco, y los otros hermanos no se habían ido todavía, estaban arriba mirando a ver cuando el avión saliese. Y ellos cuando nos ven bajar se pusieron bien contentos. Bueno, muchas veces pues pasa eso, que uno se pone más contento porque una persona no se vaya que porque se vaya. Entonces se pusieron bien contentos y riéndose ellos, bajaron a recibirnos y nosotros arreglamos los pasajes para salir. Bueno, entonces vamos a salir jueves y vamos a ver qué el Señor tiene. Entonces, ya oscureciéndole, el hermano del muchacho que estaba loco quiso que fuésemos para orar, para que orásemos por el muchacho. Entonces fuimos allá, entramos al cuarto, nos quedamos quietos escuchando al muchacho a ver cuál era su condición, y era una condición triste, triste, triste. Estaba totalmente fuera de sí, totalmente loco, y nos dio mucha pena, mucha lástima. Había un grupo de ministros allí con nosotros, y entonces nos pusimos de acuerdo, el hermano Bermúdez, el pastor, el hermano Moisés y yo, y le pedimos a los otros que estaban allí, demás ministros y familiares, que nos dejaran solos en el cuarto con el muchacho, porque ya habíamos oído lo que hablaba y sabíamos ya entonces todo lo que estaba pasando y la condición del muchacho. Más bien lo que estaba hablando era el espíritu ese
a través del muchacho, ese demonio, y su hermano pues estaba muy triste y arrepentido también por lo que había pasado y lo que habían hecho. Entonces viendo que no estaban rebeldes, sino que estaban en buena disposición para arreglar todo, entonces oramos por el jovencito, y luego que reprendimos todo, luego oramos nuevamente para despedirnos y dejarle el caso en las manos del Señor. La cosa se quedó como estaba cuando llegamos. El muchacho seguía hablando cosas y disparates y un montón de cosas. Bueno, nos fuimos, le dijimos a la familia, bueno, ya el caso está en las manos del Señor y la obra es del Señor. Pero todo el mundo lo veía igualito. Nos fuimos a la casa confiados en el Señor. Eso fue como a las 8 de la noche. Ya como a las 9 o las 10 de la noche llegó el hermano a la casa donde nos hospedábamos y nos dice, ya el muchacho recobró el conocimiento. Nos empezó a llamar a nosotros, nos reconoció a todos nosotros y se ha levantado. Bueno, si uno se pone a mirar, bueno, oré y no veo nada, no pasó nada. Entonces Dios no puede obrar. La fe suya no es la fe genuina. La fe genuina es que después que usted ha dicho la palabra, usted sigue andando y se olvida del resto. Porque lo que ha sido hablado tiene que ocurrir. Pasa un minuto, o pasa una hora, o pasa un año, o pasa 1000 años, pero ocurrirá lo que ha sido hablado. No importa el tiempo que pase. Entonces, su hermano, imagínese, qué alegría para su hermano ver que su hermanito había sido libertado, había recobrado el conocimiento. Piense usted en un hermano suyo que estuviera en esa condición. Bueno, entonces todos estábamos muy contentos por lo que Dios había hecho, el pastor también muy contento por lo que Dios había hecho, y ya al otro día volvió su hermano a decirnos, está mejor, sigue bien el muchacho. Entonces nos dice, después en esos otros días que seguimos allí, porque entonces nos tuvimos que quedar hasta el jueves, y entonces le predicamos en otras ocasiones más a la congregación que iba para oír la palabra. Y cada día el muchacho iba recuperando más, pero hacía muchos días que no comía. Entonces estaba demasiado débil, hacía como 15 días que no comía. Entonces cerraba la boca y no dejaba que le metieran nada en la boca. Y había estado estudiando muchísimo tiempo de día y de noche buscando cosas que no le corresponde a uno que no sea ministro. Es más, ni aún a los ministros nos corresponde buscar, sino ponerlo en las manos del Señor para esperar si Él tiene algo. Entonces, había estado en una situación muy crítica y su papá, que es inconverso, quiso llevarlo a un hospital para que se restableciera y lo alimentasen, pero ya bien en cuanto a sus facultades mentales, ya libre de esa posesión de demonio que tenía. Bueno, me imagino que el papá estaría bien contento también. Ahora lo que él quería era que se restableciese, cogiera fuerza, comiera bien y estuviera al cuidado. Ustedes saben que cuando una persona ha estado muchos días sin comer y le dan una comida muy fuerte, puede hasta morirse. Así es que su papá, pues, no estuvo mal que él actuara de esa manera. No fuera que después del Señor haber logrado se le fuera a morir el muchacho en la casa y entonces la cosa fuera peor. Bueno, en todo, Dios mete su mano para que todo sea dirigido por Él. Cuando ya nos fuimos, que salimos, uno de los pastores se lo puso por la noche completo a su congregación y salieron como a las 2 o a las 3 de la mañana, pero contentos. Y estaban tan y tan contentos y tan gozosos que los dos pastores, unidos con sus congregaciones, el jueves se dio un culto por la noche en la congregación de uno de ellos. Y
el otro día siguiente, viernes, se dio un culto con todos ellos reunidos y así escucharon todo lo relacionado a la palabra del Señor para esta hora y el plano de Dios para la novia en este momento. Ellos vieron el cuadro completo en todos los aspectos, se gozaron y están muy agradecidos al Señor por lo que el Señor ha hecho con ellos. Están muy felices, les mandan saludos, no solamente estos hermanos de Santa Cruz, sino todos los hermanos de estos demás países junto a sus pastores. También estuvimos dándonos cuenta que en todos estos países hay espíritus raros que se cuelan, y encontramos que en ese otro país, en ese lugar de Santa Cruz, ahí pues hay un lugar, una congregación y un pastor donde creen que Dios se ha encarnado, se ha manifestado en carne en cierta persona de allí, y que ese es el octavo ángel, que es la voz de arcángel. O sea, un pastor de allí, de esa área de Bolivia, de Santa Cruz, y él cree que él es el que tiene ahora el mensaje para la novia. O sea, que creen que ya el mensaje que trajo el profeta, pues ya eso es maná viejo, y que ahora hay otro mensaje. Y por supuesto es el mensaje de él. Pero nosotros le estuvimos escuchando su mensaje para saber lo que habla. Estuvimos escuchando algunas grabaciones. Yo no pude escuchar, eran como 4 mensajes, yo no pude escuchar nada más que 3. Bermúdez lo pudo escuchar 4. Yo no resistí a escuchar 4, porque ya con 3 que había escuchado ya sabía lo que hablaba, y casi todo era la misma cosa. O sea que todo lo que se cumplió en el 7º mensajero, parece que ha leído los mensajes, entonces hace pasar la cosa como que él ha recibido todas esas revelaciones, y hace pasar la cosa como que en él es que se haya cumplido todo eso. Pero del mensaje del profeta no predica nada. Entonces es el octavo ángel para algunos por allá. Bueno, nos dio mucha pena, estuvimos con él, también saludamos, hablamos un rato con él, pero no nos tocó nada de eso. Él sabe pues con quién puede hablar de esas cosas, porque con personas que han leído los mensajes del profeta, él no le puede venir con esa cosa de que en él es que la palabra se ha encarnado. No, porque nosotros sabemos que ha sido en el 7º mensajero. Entonces, vimos esa clase de espíritu, pero no nos pusimos a pelear con ellos tampoco, ni tampoco con este ministro tampoco, sino hablamos con él. Quería hasta que le predicáramos allá, pero no teníamos tiempo para predicarle. Quizás si lo hubiéramos predicado, pues no sabemos. Si era oveja y su congregación, y en su congregación habían ovejas, pues iban a despertarla a la realidad. Si no, hubiera entonces deseado no habernos invitado, porque con la palabra no se puede jugar. Es una espada de 2 filos que corta para todos lados y se lleva a cualquiera por el medio. Bueno, vimos esa clase de espíritu por ahí rondando, pero también vimos el Espíritu de Dios. Vimos el Espíritu de Dios moviéndose en estas otras 2 congregaciones, viendo todo el plano de Dios, clarito, muy contentos están, muy gozosos, y todo lo entendieron, según nos contaron. O sea que a todo le dijeron amén. Bueno, la oveja a todo lo que ha dicho el profeta le dice amén. Ellos escucharon estas cositas delicadas del mensaje, y también en todos estos lugares, porque vimos que el diablo, pues a todos los lugares que han estado llegando los mensajes que se han predicado en Puerto Rico, y que todos estos hermanos han recibido y han creído totalmente lo que el profeta ha dicho del nombre nuevo, de la manifestación de Dios en carne. Todos estos hermanos han recibido con su corazón abierto. Pero entonces hemos visto que el diablo en todos estos países ha tratado de añadirle algo, lo cual no lo hemos predicado nosotros, y lo cual
no ha sido encontrado en los mensajes del profeta, y entonces en todos los lugares que fuimos, entonces le dejamos ver claro el plano de Dios para esta hora y todo lo relacionado a bautismo en agua. Y le mostramos claramente que el profeta dijo que era en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que no habíamos encontrado que para reclamación hubiera bautismo en agua. Y si no lo hemos encontrado, pues no podemos decirlo. Entonces, y si alguien pues pensaba que había que hacerlo, entonces le dijimos, pues, si alguien piensa que hay que hacerlo, o haya la sospecha de que haya que hacerlo, pues tenemos que esperar entonces como esperaron los discípulos. Ellos esperaron hasta estar llenos del Espíritu, y nosotros tendríamos que esperar hasta estar revestidos por el Espíritu de Dios, o sea, la doble porción. Y si hubiera entonces bautismo, sería entonces igual que como fue en los días de los apóstoles. A aquellos que son acusados por la segunda crucifixión de Cristo, los cuales tendrían que arrepentirse. Pero le dijimos, pero no sabemos si eso se cumpla en sentido espiritual o en sentido literal, porque nosotros sabemos que en la ley se guardaba el sábado y se practicaba la circuncisión, pero cuando vino la dispensación de la gracia, entonces todo eso pasó, sí, a la gracia, pero en forma espiritual, en forma simbólica. El sábado pasó a la dispensación de la gracia, pero no literalmente. Y estar en sábado, el sábado hoy, el reposo hoy, el descanso hoy es tener el bautismo del Espíritu Santo. Y ser circuncidado es ser circuncidado en el corazón, no en la carne. ¿Ve? Entonces, el bautismo en agua literal que nosotros practicamos hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha sido restaurado por el Elías que habría de venir. Si hubiera algo en esta nueva dispensación para hacerse, que si fuera en lo espiritual. Entonces, como habría que esperar hasta el revestimiento, o sea, hasta que estemos llenos de toda la plenitud de Dios, entonces en ese tiempo es que sabremos lo que tendremos que hacer con las personas que han rechazado. Pero no con nosotros, nosotros lo hemos recibido. Nosotros no hemos rechazado nada. Los discípulos, los 120, no rechazaron nada, y cuando fueron bautizados allí aquella cantidad, dice que fueron añadidos a la iglesia, a los 120, fueron añadidos a aquella multitud. Pero no dice que ellos, los 120, tuvieron que bautizarse. Así es que todo es tan sencillo que uno lo que tiene que hacer es quedarse con la palabra nada más, y no añadirle ni quitarle. Le mostramos todo esto clarito a los hermanos para que el diablo no pudiera enredarlos en ningún momento. Ellos lo vieron todo, quedaron muy contentos. Luego tuvimos jueves y viernes ahí en Santa Cruz. Entonces dijimos, bueno, ya todo está terminado aquí, vamos a irnos sábado. Este sábado vamos a irnos para Venezuela, porque la reunión de ministros allá en Venezuela comienzan a llegar el lunes. Así es que si nosotros nos vamos sábado para Venezuela, llegamos sábado, podemos hacer algunas cositas en Venezuela, y lunes salir hacia la reunión. Bueno, esos eran los planes. Nos fuimos tempranito al aeropuerto, bien por la madrugada, oscuro, nos fuimos al aeropuerto. Pasamos trabajo para conseguir un taxi. Allí los taxis casi todos son jeep. Y pasamos un rato allí esperando un jeep o un taxi, y a lo último apareció uno. Imagínense, era oscuro todavía. Nos llevó al aeropuerto. Cuando nos llevó al aeropuerto, pues queríamos volar directo para Venezuela. Nos dijeron, bueno, lo primero es que está lleno todo el viaje completo. Pónganse en la lista de espera, y si hay lugar, pues los acomodamos. Si no, pues no pueden ir. Nos apuntaron en la lista de espera. Cuando todo el mundo se montó, nos dijeron, no hay lugar.
Entonces, bueno, pero hagan algo. Bueno, lo único que se puede hacer es llevarlos hasta La Paz, Bolivia. Y de ahí, cuando lleguen ahí, averigüen allí a ver si los pueden montar en el vuelo, incluirlos en el vuelo para llegar hasta Lima, Perú, y allí entonces cogen el otro avión para Caracas. Bueno, pues está bien. Nos montamos ahí cuando llegamos a La Paz, Bolivia, que tratamos de que nos acomodaran otra vez para seguir hacia Lima, Perú. Nos dijeron, no hay lugar. Y aún personas que tenían reservaciones hechas y llegaron allí, hasta los dejaron plantados porque ya habían metido otros que habían llegado primero. Así es que hasta personas con reservaciones estuvieron peleando allí y algunos hasta se quedaron. Bueno, nosotros dijimos, bueno, no vamos a luchar. Que sea lo que el Señor nos tenga. Nos quedamos aquí, entonces hicimos los arreglos o ya teníamos reservación para viajar lunes por la mañana. Entonces confirmamos la reservación y dijimos, bueno, tenemos la dirección aquí del hermano Esteves. Y yo creo que fue el que bautizó el hermano Paras. O sea, un hermano ingeniero allá en La Paz, Bolivia. Vamos a llamarla allá. Llamamos por teléfono y cuando llamamos, él no estaba ahí en esos días, sino que él dice que el Señor lo movió para venir esos días y estar allí en La Paz. Y había llegado el día antes o algo así, había llegado allí y él decía, yo no sé para qué yo he llegado aquí, yo no tengo nada que hacer, pero el Señor me ha guiado a estar aquí, veremos a ver. Cuando recibió nuestra llamada, dijo, vengan. Nos recibió allá en la casa lo más contento y él pues es una persona espiritual, su hermana también, y estaban esperando de parte del Señor algo, porque el Señor los ha estado guiando en cierta forma y ellos, este hermano, a pesar de que es una persona intelectual, es un ingeniero, sin embargo es una persona espiritual, es una persona que él mismo nos cuenta que el Señor le habla, lo dirige y le dice esto es así, en cierta forma. O sea que tiene una buena relación con el Señor. Y él pues es una persona que el Señor lo puede dirigir a ir para tal o cual lugar y él no cuestiona al Señor, ¿a qué? No, va, bueno, aquí estoy, Señor, para lo que sea. Entonces estaba allí. ¿Qué? Cuando llegamos nosotros, bueno, esto era lo que el Señor tenía. Entonces estuvimos con él hablando y por la noche llegó entonces un indio, o sea, un ministro de los indios, y estuvo hablando con nosotros. Déjeme ver cómo fue la cosa. Él nos dejó por el día, nos dejó en la casa, encerraditos allí, y dio una vuelta, hizo algo, y ya por la noche este ministro indio estaba allí. Entonces empezó a hablar con nosotros y nos invitó para que estuviéramos predicándole al otro día, domingo por la mañana, que estuviéramos predicándole a los indios de allí, de La Paz, Bolivia. Bueno, los indios pues no entienden como nosotros el español, saben bastante español, pero no tanto. Ellos tienen su dialecto, pero el pastor sabe español y sabe también el dialecto de ellos. Y nos invitó para predicarle a los indios, y ese lugar queda pegado al aeropuerto. La Paz, Bolivia queda como en un valle, y el aeropuerto queda en un monte plano, y allá arriba es la parte más fría. Y por esa parte alta, por ahí viven los indios, porque ellos resisten bien el frío. Entonces, allá era la iglesia. Cuando por la mañana, pues, aceptamos la invitación, entonces fuimos por la mañana. Cuando nos levantamos estaba nevando. Bueno, de todos modos, seguimos hacia adelante, nos fuimos a pie hasta conseguir un taxi, cogimos el taxi, nos llevó allá arriba, después que nos llevó a cierto sitio, de ahí en adelante teníamos que seguir caminando a pies por un camino y caminando sobre la nieve porque estaba nevando. Y el frío, pues, en una de las ocasiones que llegamos a Bolivia, el frío estaba a 1 grado centígrado.
Para ellos, pues, eso es natural, pero no para nosotros. Y caminando por nieve, eso que nunca nosotros, pues, estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando ya llegamos a la iglesia, pues ya teníamos bastante frío en los pies. Imagínense, pisando nieve cualquiera. Y no había ni calefacción, ni había nada. Allí, pues, yo prediqué por la mañana. Y ya, yo pensé, pues, este es un mensaje por la mañana y ya está, y de seguida nos vamos para el pueblo otra vez. Pero cuando terminó el mensaje, el pastor vino y dio una explicacioncita en el dialecto de ellos, un resumen, y dijo, ahora, le dijo a los demás hermanos indios, le dijo, ahora ustedes se me van a la parte de atrás, comemos algo y vamos para otro culto. Bueno, eso no reconocen ni el frío, ni el tiempo, ni nada. Entonces hay que aprovecharlos bien. No esperábamos una cosa como esa de estos hermanos. Y eso, que no saben muy bien el español. Si llegan a saber como nosotros sabemos el español, pues quizás a lo mejor dan hasta otro culto por la noche. Y con ese frío, pues, bueno, pues, ahora el hermano Bermúdez, pues, le tocaba por la tarde. Él casi estaba congelado durante la mañana, estaba congeladito allí de tanto frío, sin calefacción. Entonces nos pasaron a la parte de atrás, al patio de la parte de atrás con ese frío. Pero suerte que había un cuartito allí y nos metieron a Bermúdez, al hermano que nos llevó, el ingeniero, y a mí nos metieron en ese cuartito y allí pues nos sentaron en una cama, nos arroparon, sentados allí, nos pusieron una sábana de lana por encima, bien arropado, y nos dieron un plato de comida para que nos recuperáramos, para que después volviéramos otra vez para el culto. Pero los hermanos indios estaban allá en el patio, que es al descubierto, comiéndose su comidita lo más tranquilito. Entonces, luego al ratito, 1 o 2 horas nada más, bueno, empezó el otro culto. Pues para el otro culto otra vez. Hermano Bermúdez les predicó y luego terminamos ya como de 3 a 4 de la tarde, temblando estábamos allí, bastante frío. Entonces el pastor después nos decía, y le decía a la congregación también, yo he visto algo tremendo aquí, yo he visto cosas aquí gloriosas. Y le decía a la congregación, después, o sea, durante la semana, durante los demás días, esto que ha sido predicado, yo se lo voy a predicar en el idioma de ustedes. Ve usted que no hay que tener mucha cabeza para uno ver las cosas de Dios, sino ser el hijo de Dios para creer. Como persona indio y un pastor indio, ¿cómo puede ver la palabra, lo que ha dicho Dios a través del profeta? ¿Por qué? Porque es un creyente. Y los hijos de Dios, pues, no captan las cosas por lo mucho que saben, sino porque son hijos de Dios. Y un hijo de Dios, pues, a lo que Dios ha dicho a través de su boca el profeta, no le puede poner pero. La única palabra que uno puede decir es amén. Nada más. Este pastor quedó muy contento. Fíjese, fue la última congregación y con el último pastor que estuvimos predicando el mensaje. Y fue con un grupo de indios. Creíamos que iban a ser 2 o 3 indios nada más. Y se llenó el local y hasta se quedaron parados un montón de hermanos allí. Habían más de 50. Habían de 50 a 100 indios allí. ¿Cómo hasta los indios ha llegado la palabra? Y cómo ellos no han tenido que ir a una escuela, a una universidad para poder entender estas cosas. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace todas estas cosas. Y como es Él, ¿quién va a prohibirle a Dios que Él haga así? Así es que hemos visto cómo los 2 o 3 días esos que teníamos adelantados, cómo no era para usarlos allá en Venezuela, sino que era que el Señor tenía una obra. Vimos
esos 2 o 3 días que teníamos adelantado, vimos allá en Lima, Perú, cómo había una obra para ser llevada a cabo, que él la iba a hacer. El muchacho quedó libre totalmente. Luego, cuando queríamos pasar de largo sin querer entrar a La Paz, Bolivia, como el Señor tenía un grupito de indios allí con un pastor humilde, esperando que llegara la palabra. Y cómo el Señor la hace que nosotros tengamos que pararnos allí sin estar en nuestros planes. Y aún sin estar no teníamos el deseo de pararnos, y menos en un canto de hielo. Estábamos locos de salir de allí para llegar a Venezuela, que es calientito. Pero cómo el Señor nos paró allí, y cómo el Señor nos dio resistencia para adaptarnos ahí en esos días que estuvimos. Porque ahí uno llega y no es tan fácil para adaptarse. Ahí uno llega y algunos caminando se caen, mareados, y otros empiezan a molestarle por aquí una cosa, otra cosa, porque son unos 4,000 y pico de metros de alto sobre el nivel del mar. Así es que no es ningún sitio fácil para uno ir de paseo ni ir a caminar. Pero cuando se trata de la obra del Señor, el Señor también ayuda en todo para que sea hecho lo que Él desea hacer. Bueno, este viaje por Sudamérica, pues, fue una bendición haberlo concluido con este grupo de indios, que también con su corazón abierto recibió toda la palabra y que quiere seguirle recibiendo más. Luego, entonces, el lunes en la mañana salimos hacia Venezuela. Hicimos parada en Lima, Perú. El avión hizo una parada de 45 minutos. Y allí estaba el hermano Moisés Conchavamiche, con un grupo de hermanos, y con el hermanito, con el hermano del muchacho que había estado mal, estaba también allí esperándonos. Entonces pedimos permiso para salir a saludarle, le saludamos, y estaban tan contentos y felices por lo que Dios había hecho entre ellos, y le contamos también lo que Dios había hecho a través de los demás lugares que habíamos ido, y quedaron llenos de gozo. Así es que para los hijos de Dios, estas cosas que Dios ha dicho a través del profeta, cuando un hijo de Dios las escucha, o una congregación de Dios con un pastor de Dios escucha estas cosas, él lo único que sabe decir es amén y deben más. Porque ya están esperando que vuelvan por allá. Bueno, pero ya yo creo que ya con lo que ellos han visto y han oído, y con las grabaciones y libritos que recibirán, porque ustedes y toda la novia aquí en Puerto Rico estará trabajando para que le llegue hasta ellos la palabra, a través de las grabaciones y a través de los libritos, como el Señor la ha estado guiando ahora su obra aquí en Puerto Rico. Esto no es la obra de hombre, sino la obra del Señor, y esta es una bendición tan y tan grande que Dios le ha dado a la novia aquí en Puerto Rico. Mire que usted reconozca el lugar suyo aquí en medio de la novia, y trabaje con todas las fuerzas de su corazón y con todo el amor que hay en su corazón. Trabaje en la obra del Señor en esta hora, porque este privilegio y esta bendición que el Señor nos ha dado, mire, es tan y tan grande que solamente podemos decir: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado. Por lo tanto, todos trabajemos espontáneamente, con alegría de corazón. No se sienta usted ni obligado ni forzado a trabajar en la obra, porque esa no es la forma en que se trabaja, sino espontáneamente, sabiendo que lo que hacemos es para el Señor y para beneficio de toda la novia del Señor, porque toda la novia tiene que ver y oír estas cosas, porque estas cosas son las que le producen la fe para el rapto a la novia. Estamos esperando el revestimiento. El profeta Elías y Eliseo
iban caminando juntos. Elías le decía, quédate aquí. Eliseo le decía, no. Mira que el Señor quiere que vaya allá. Allá iba también Eliseo. Mira que el Señor quiere que vayamos aquí. También la novia quiere ir ahí con el profeta de la hora. A donde quiera que el profeta va en la palabra, ahí la novia quiere ir. Bueno, entonces cuando llegó la hora de irse Elías le dice a Eliseo, mira, bueno, ya estoy por irme. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Bueno, yo lo que quiero es la doble porción. Cosa difícil has pedido. Bueno, parece que había aprendido algo con Elías, ¿verdad? Parece que había sido un buen discípulo y sabía lo que estaba pidiendo. Pero es una cosa difícil lo que tú has pedido. Bueno, pero ya la palabra estaba hablada. Pide lo que quiera. Bueno, ahora había que darle lo que quisiera, pero ahora vamos a ponerle las condiciones. Si tú me ves cuando yo sea quitado, te será concedido. Si no, olvídate. Si no, no esperes ni la doble ni la sencilla. Bueno, imagínese si él estaba bien pegado de Elías antes de esa conversación, ¿cómo sería después? Agarradito del manto. Si ya me dijo lo último, ya me dio la última palabra, ya no tengo que estar esperando nada más. Ahora lo que yo tengo es que verlo cuando se vaya. Bueno, ya la última palabra le fue dada a la novia también a través del mensajero. Y él tenía que verlo cuando fuera quitado. Y ahora vemos que cuando fue quitado Eliseo lo vio, y cuando lo vio, entonces él clamó y todas estas cosas. Pero recogió, tomó el manto. Se le había caído, no se sabe si se le cayó porque Eliseo estaba muy pegado a él y lo tenía agarradito. No se sabe o cómo haya sido, no se sabe, pero él estaba bastante cerca. La cosa fue que Elías se fue y Eliseo se quedó con el manto. Tipo de la palabra. Porque ese manto representaba el poder y la doble porción conforme a la promesa. Dije representaba. Entonces, Eliseo, pues, bueno, ya lo vi, ya tengo la promesa. Y tengo el manto también. Bueno, pues ahora, a comenzar donde él terminó. Elías terminó abriendo el Jordán y allí comenzó Eliseo su ministerio. O sea, fue una continuación. E hizo doble a lo que hizo Elías, porque tenía la doble porción. Nosotros sabemos que a la novia le ha sido prometido la doble porción. No lo que recibieron en Pentecostés, sino la plenitud, doble porción. Pero está bajo la condición de que si lo vemos cuando haya sido quitado. Él fue quitado, el Elías de este tiempo. Y si lo vemos, nos es concedido. Si no, no. Bueno, ¿y qué es lo que hay que ver? A el Elías de esta edad, que es Dios manifestado en carne en este tiempo. Vamos a ver si esta es la conclusión. Yo le dije que íbamos a concluir con ese pasaje que les había leído y ahí es que vamos a concluir. Juan 14:12, Joel 2:28, segunda de Timoteo 3, Malaquías 4, usted sabe quién es Malaquías 4, el Elías que habría de venir. Malaquías 4 y Apocalipsis 10 del 1 al 7, prediciéndonos exactamente lo que sucedería ahora mismo. Y para la iglesia que es la palabra encarnada,
hecha carne entre su pueblo. Para la novia, la promesa es, si lo ve, cuando ha sido quitado, ya fue quitado, ya se fue. Si lo vemos, si vemos que ha sido la palabra hecha carne en medio nuestro, tenemos la promesa. Recibiremos la doble porción. Si no, no hay nada. Ellos, los discípulos, también tuvieron la revelación de que aquel era la palabra hecha carne, Jesucristo. ¿Y qué pasó? Recibieron la promesa, lo que le había sido prometido, el bautismo del Espíritu. Y así también es hoy. Tenemos la promesa de que seremos llenos de toda la plenitud. Pero la condición es si lo vemos. Si vemos que a Dios manifestado en carne en el séptimo mensajero. Si no, no hay ninguna promesa. ¿Por qué? Para los ciegos nunca hay nada bueno prometido. Por eso el profeta en la página 371 también de los sellos dijo, y quiero que esperen hasta mañana. Quiero mostrarles un misterio que he estado obrando toda esta semana en estos cultos. Dudo mucho que lo hayan visto, o dudo mucho que hayan visto lo que ha sucedido, pero es algo que ha estado presente y he esperado que alguien se pare para decir, yo lo veo. No lo rechacen, por favor. ¿Ve que hay que ver algo? Ver ese misterio que ha estado manifestándose en todo ese tiempo, que era Dios manifestado en carne. Y para el que lo ve, pues ahí tiene. Si lo puede ver, va a recibir la doble porción. Si no lo ve, lo que hay es la gran tribulación. Pero los escogidos lo verán. Y los predicadores de la palabra lo predicarán. Y por esa causa tenemos que llevar la palabra por todas partes, porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Porque es que la fe viene por el oír, y por el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Y usted y yo y cada uno de nosotros aquí en Puerto Rico hemos sido escogidos para ese propósito, para ser de bendición a otros. Por lo tanto, reconozca su posición en esta hora en que nosotros estamos viviendo, póngase en las manos del Señor sin usted poner condiciones, las condiciones que las ponga el Señor. Y así pues, que sea llevado a cabo la labor que Él desea llevar a cabo para que así nos vayamos de esta tierra lo más pronto posible. Estamos ya para irnos, pero no se va a ir nadie sin que vea estas cosas. Porque para venir el revestimiento, todos tienen que ver esto. Y el profeta dijo, ahora, orando, ahora concede que podamos salir como lumbreras ardientes y alumbrar de lugar en lugar. Y procuremos con amor traer a otros y que en nuestra pesca podamos alcanzar todo rinconcito y así captar todos los peces que te pertenecen. Entonces el Cordero tomará a su novia para estar siempre a su lado. Estamos esperando esa hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eso está en los sellos, página 434 y 446. Y en la página 53 de preguntas y respuestas número 2, y eso fue en el 64, dijo el profeta, nada más importante ahora excepto conseguir juntar a todos los hijos de Dios y decir, vamos. No hay otra cosa más importante. Ya tenemos la revelación para el rapto, lo cual nos produce la fe para el rapto. Ahora lo más importante es conseguir a todos los que son de Dios, con la palabra, para que sean juntados en la palabra y acabar de irnos de aquí. Y ese es el trabajito que Dios ha puesto en sus manos y en mis manos.
¿Cuántos con alegría de corazón quieren hacerle esa labor que el Señor quiere hacerla a través de usted? Todos queremos hacerla, así es que